Hola a todas, bienvenidas a otra de las charlas que ha organizado Renovatio. Hoy tenemos aquí a Lola Blanco. Tenemos un problemilla con la cámara y no sabemos muy bien si se nos van a ver nuestras caras, si me estáis viendo a mí o la estáis viendo a ella, porque hay un problema con la cámara. Pero de todas formas, como vamos a poner una presentación, no hay problema. Sobre todo lo importante es que la vais a poder escuchar todas las cosas súper interesantes que nos va a contar. Lola Blanco es emprendedora, es multitarea, sabe de muchísimas cosas. Yo tengo la suerte de conocerla en persona en las jornadas de la Pedagogía Blanca de Madrid y seguro que vais a disfrutar un montón. Muchas gracias, Lola, por estar aquí, lo primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, preséntate un poquito más. Cuéntanos qué es lo que haces, cuéntanos un poquito. Bueno, sí, un poco multitarea sí que soy, la verdad. No sé cómo, o sea, esa palabra ha sido un poco más técnica que ha surgido, pero mi pueblo es Catacaldos. Como que siempre, bueno, soy Libra y dicen que la Libra es el equilibrio y yo creo que es que nunca lo encuentro y siempre estoy buscando. Entonces, estoy así como siempre bichando en un montón de campos porque me apasiona todo, me gusta todo y entonces como que me cuesta mucho centrarme y elegir, ¿no? No sé si es un defecto o una virtud, pero bueno, yo estoy contenta como soy. Yo creo que es una virtud y más ahora que es verdad, más ahora que los niños no saben qué hacer, están apáticos, encontrar una persona así que le pone entusiasmo por todas las cosas, yo creo que se necesitan más personas como tú, Lola, de verdad. Pues sí, bueno, la verdad, creo que esto es agotador, pero yo creo que es mejor un poco tener muchas inquietudes que ninguna. Sí, pues bueno, como soy tan catacantos, pues mi vida ha ido un poco, he tenido la suerte de que he podido y siempre en enfocarme a las cosas que me apasionan, entonces he hecho un poco de todo, porque cuando algo me veía que ya no me llenaba o que no me apasionaba, pues creía que no, ya ni me aportaba ni al mundo y entonces he cambiado de tercio, ¿no? Entonces he tenido la suerte de aprender mucho de mucha gente y bueno, pues de todo descubriendo del mundo, con lo que más conecto, con lo que más me siento bien, pues es con todo lo que está relacionado con la formación y sobre todo con la naturaleza, ¿no? Por eso una de mis especialidades dentro de la formación ha sido la educación ambiental. Y si no era específicamente educación ambiental, pues yo tirando para casa he metido siempre mis cuñitas ahí, ¿no? Qué guay. Entonces, no sé, pues estoy súper contenta de poder hablaros de educación ambiental porque me parece fundamental, ahora lo aclararé por qué. Y claro que sí. pues eso, porque es importante que conozcamos a este gran olvidado. Claro, y que los niños lo conozcan y que, bueno, deseando escucharte, claro que sí. Comparto la pantalla, ¿te parece? Y así ponemos Sí, claro. la presentación. Vale, a ver un segundo. Vale. ¿La ves? ¿Ves la pantalla ahora mismo? A ver, un segundo. Este de aquí lo ponemos en grande. Uy. Ahora, ¿la ves? Uy. ¿Se ve en No, grande? ahora no. ¿No la ves? Ahora sí. Ay, vale. Sí, mejor que se vea la pantalla, sí. Perfecto. Muy bien. Cuéntanos. Bueno, pues eso. Yo vengo a hablaros de educación ambiental, que parece que la educación ambiental es algo así como que solo es de ecologistas o de hippies, ¿no? Que piensan que pues todo el mundo es verde y esas cosas, ¿no? Y yo creo que no, o sea, creo que la educación ambiental es una responsabilidad que deberíamos asumir todos, porque si todos dependemos del medio ambiente, ¿no? Entonces, si no lo cuidamos y lo preservamos, pues no acabaremos mal. Entonces, bueno, primero, estas primeras diapositivas que vais a ver es un poco una definición sobre qué es esto de la educación ambiental, porque también hay gente que tiene el concepto, pues quizás erróneo, ¿no? Y que por eso
nos clasifican un poco a los defensores de la educación ambiental solo como eso, pues como ecologistas, ¿no? Entonces, si quieres, Pilar, te voy a ir indicando eso cuando Sí, necesite perfecto. que me pase. Claro que sí. Bueno, pues en principio, como parece así como lo más oficial, ¿no? Que es la RAE, voy a hablaros de las definiciones que da la RAE sobre educación ambiental. En este caso, bueno, como son dos palabras, no la define como tal, como un solo concepto, sino que lo define como dos, ¿no? Por un lado, habla de educación. Bueno, ahí tenéis un poco la definición, pero en cualquier caso el concepto común es que pues se trata de enseñar, ¿no? Dentro de cualquier ámbito de la educación y de la enseñanza, este es el concepto que más, digamos, se ajusta un poco, ¿no? Porque habla también aquí, como veis, pues de doctrina. Realmente nos vamos a quedar con la parte positiva, que es que en este caso la educación es enseñar. Y por otro lado, habla de la palabra ambiental. Es que te he puesto aquí. Y luego habla de la palabra ambiental, ¿no? Que, bueno, en general diríamos que es todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, con nuestro ambiente. Da igual el lugar, la circunstancia o la condición en que yo me encuentre, lo ambiental es todo lo que me rodea. Luego tenemos otras definiciones, como por ejemplo la de la Wikipedia, que está así como muy de moda. Es una enciclopedia donde participa mucha gente, con muchas ideas, con muchos conocimientos que siempre deberíamos contrastar, pero bueno, en principio la definición que he encontrado en la wiki pues me gustaba bastante, ¿no? Por eso la pongo. Se considera educación ambiental el proceso que permite a una persona comprender relaciones con su entorno a todos los niveles, o sea, a nivel biofísico, que sería el que más nos inspira la palabra educación ambiental, pero también en el resto de los ámbitos, como hemos dicho, que nos rodean, como es el social, político, pues el económico, el cultural. Y por último, así a nivel de definición, está mi favorita. Por eso le he puesto como título la definición. Yo me quedo con esta. La educación ambiental es el medio que tenemos que hacer comprender a las personas sobre la importancia de proteger nuestro medio ambiente, que es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales que en un lugar o un momento determinado influyen no solo en la vida que estamos viviendo ahora, los que estamos sobre el planeta, ¿no? Sino también sobre todas las generaciones que están por venir. O sea, el proteger el medio ambiente hoy no significa que estemos haciendo algo bueno para nosotros, sino que tenemos que hacerlo pues por todos los demás. Entonces, bueno, pues un poco con estos conceptos que os he puesto, o sea, con estas definiciones que he encontrado así por internet, ¿no? Pues me quiero centrar un poco más en lo que yo entiendo que deberíamos tener como muy claro sobre la educación ambiental. A nivel medio ambiente, o sea, cuando hablamos de medio ambiente, como que nos inspira esto, ¿no? Algo relacionado pues con la tierra, y efectivamente es así. O sea, los animales, las plantas, todo lo que de donde proceden nuestras materias primas para la vida, porque a veces como pensamos que todo está hecho de plástico o de materiales de la naturaleza, pues tenemos también ese concepto un poco distorsionado, ¿no? Realmente, absolutamente toda la materia prima que necesitamos para llevar la vida que llevamos viene de la naturaleza. Y en este sentido quería contaros una anécdota. Por ejemplo, yo hace años impartía las asignaturas transversales de medio ambiente de cursos que daba la Comunidad de Madrid, pues a monitores de tiempo libre o de granja escuela, ¿no? Y una primera pregunta que les planteaba era, de todos los problemas ambientales
que hay sobre la Tierra, porque tenemos muchos, realmente están clasificados como 9 prioritarios. Fijaros qué curioso que mucha gente contestaba que el mayor problema ambiental que ellos veían era la contaminación atmosférica. Entonces yo les decía que no, que tenían que investigar algo más porque la contaminación atmosférica realmente es muy fácil de resolver, ¿no? Dejamos de producir emisiones contaminantes, ¿no? Y ya está, y ya no hay contaminación atmosférica, ¿no? Y que tenían que indagar un poco más a ver si llegaban al quid de la cuestión, ¿no? De cuál era realmente el mayor problema ambiental que nos puede afectar ya no solo como raza humana, sino como planeta. Y no recuerdo que en ninguno de los cursos alguien llegara a la conclusión, sin darle más explicaciones, de que el mayor problema ambiental que hay ahora mismo en el mundo es la pérdida de la biodiversidad. Y está muy relacionada, en este caso, la educación ambiental, con evitar la pérdida de la biodiversidad, porque si nosotros no tenemos desde la base el concepto de que todo lo que nos rodea es muy importante para la vida, pues no, ¿sabes? No le damos ese valor. O sea, que se deforeste la selva amazónica, primero, nos queda súper lejos. Segundo, al final solo están cortando árboles, ¿no? Pero no llegamos a captar el aprendizaje de que esa tala o esa desaparición de esa parte de la biosfera pues está acabando con animales, plantas, microorganismos, hongos, ¿no? Que quizá dentro de 20 años fueran la solución pues, a cualquier problema de salud, por ejemplo, ¿no? O a alguna enfermedad nueva que surgiera. Entonces, eliminando la biodiversidad, eliminamos también toda la posibilidad de que algo que todavía no está descubierto se descubra y que ese descubrimiento nos sirviera como para resolver un problema grave, ¿no? A nivel de toda la Tierra, ¿no? Humano o animal, ¿no? De alimentación o de, yo qué sé, de provisión de nuevos tejidos o lo que sea. Entonces, bueno, mi insistencia en que la educación ambiental es muy importante parte también de la base de que es necesario hablar sobre ello. Claro que entonces, bueno, pues... ahora últimamente se está hablando mucho del aceite de palma, de lo que provoca y de toda la deforestación que está haciendo justo por algo que no sabemos ni que consumimos, que está en todas las galletas, que está en millones de sitios y lo que provoca al medio ambiente, algo que le estamos dando a nuestros pequeños, porque además pensamos que bueno, si lo pone en las galletas del dinosaurio, pues a lo mejor no será malo, no sé si lo lleva exactamente, pero lo que provoca es gordo, ¿verdad? Claro, uno de los trabajos que más hago desde la educación ambiental es el estudio, por ejemplo, de lo que comemos, ¿no? Claro. Si no leemos la etiqueta de lo que comemos porque simplemente confiamos en que si lo venden en el supermercado, pues está bien, ¿no? Claro, caemos un poco en este error. No solamente hacia nuestra salud, como dices, ¿no? Porque hay productos que se consumen casi a diario porque están en casi todos los productos que podemos comprar o coger de una estantería en un supermercado. Luego está también cómo influye el consumo de ese producto en el medio ambiente. O bien por la propia sustancia o por los envases en los que va envuelto ese alimento y que están haciendo tanto daño pues, en el mar o en otros ecosistemas, ¿no? Y ecosistemas que no nos podemos permitir el lujo de perder. Sí. Entonces, bueno, también, fíjate, simplemente con el tema de la terminología, ¿no? O sea, lo ignorantes que somos en cuanto a la terminología relacionada con la educación ambiental. O sea, cuando oigo a los chavales decir, en mi casa reciclamos, y les intento explicar que nosotros no podemos reciclar en casa. Es imposible, porque para reciclar se necesitan pues, una maquinaria adecuada que lo que hace es, digamos, destruir ese material para transformarlo en uno nuevo. Que lo que nosotros hacemos es o recoger el material de desecho, ¿no? En nuestro hogar y llevarlo a un contenedor donde luego una empresa lo recoge y recicla,
O si, por ejemplo, cogemos un bote de colacao vacío y lo transformamos en costurero, no estamos reciclando, estamos reutilizando, ¿no? Pues desde esa ignorancia tan elemental como es usar un término correctamente, que no es lo mismo reciclar que reutilizar, por ejemplo, imagínate a todos los niveles, ¿no? De captar la idea y el conocimiento de qué tenemos que aprender y cómo aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria. Entonces, bueno, pásame si quieres la diapositiva. Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Que sin todo lo que necesitamos para vivir, a todos los niveles, o sea, me compro una bicicleta, ese material con el que está construida viene de la naturaleza. Quiero tomar tomate frito, todos los ingredientes de ese material, de ese alimento, proceden de la naturaleza. Lo que pasa es que nos metemos en un ritmo, cuando la gente vive en el campo, bueno, tiene su aquel, ¿no? O sea, porque parece que la gente que vive en el campo, que además deberíamos considerar que es uno de los lugares prioritarios a proteger, ¿no? La agricultura, por ejemplo, y nos metemos en la vorágine de una ciudad, se nos olvida que todo lo que consumimos viene de otro entorno, no de la propia ciudad. En la propia ciudad puede haber industrias que transforman materia prima y que nos proveen pues, de otros elementos, como puedan ser, no sé, mobiliario o material escolar, herramientas, ¿no? Pero realmente el origen de toda la materia prima procede de un entorno un poco más lejano. Y cuando nos metemos en ese entorno, como es el campo, a nivel de agricultura, por ejemplo, yo qué sé, también hay cosas feas, ¿no? Que diría yo. Pues que incluso siendo tan importantes para el sustento de la vida, se les olvida a veces que ellos son, o se nos olvida a veces que ellos son los protagonistas de la misma, porque son los que producen esa materia prima, ¿no? Aunque luego haya otras, minerales o que vienen del mar, pero incluso no se le da la importancia que merece, pues desde el punto de vista, por ejemplo, de utilización de fitosanitarios. O sea, hay mucha gente que vive del campo. Yo ahora vivo en un pueblo pequeño que tiene unos 1000 habitantes y, 3/4 partes de la población vive exclusivamente de la tierra. Y sin embargo, concienciados y que no utilicen productos tóxicos para sus cultivos, hay muy, muy, muy pocos. O sea, los puedo contar, puedo quedar con ellos en un bar y con una mano los cuento, ¿no? Entonces, incluso en el medio principal de donde deberíamos tener un máximo de protección y de apoyo para que las cosas funcionen mejor, tienen la conciencia, pues porque, bueno, vete a saber, ¿no? O sea, por costumbre, porque las grandes industrias ya se han encargado de que cambie la mentalidad, pero simplemente el saber que si nos quedamos sin abejas porque utilizamos insecticidas, nos quedamos sin vida, o sea, algo tan elemental como es eso, no está integrado, ¿no? Por eso la educación ambiental no solo hace falta en una ciudad, sino en todo el planeta, en todos los lugares. Educación ambiental no es ir a una granja escuela. Ir a una granja escuela es una parte muy importante de la educación ambiental, ¿no? Porque vives, digamos, en directo, pues, no sé, el contacto con los animales, por ejemplo, ¿no? Con los animales que nos proveen de cosas tan necesarias como su alimento, como es lana para vestir o lo que sea, ¿no? Pero bueno, no es suficiente, ¿no? Hay que trabajar la educación ambiental desde muchos ámbitos, desde la toma de conciencia. Sí. Esta toma de conciencia debe estar siempre impregnada en la educación y, pues eso, marcarnos unos objetivos y trabajar con una metodología para que haya una consecuencia necesaria, que es la participación en que todo esto pues sea efectivo. Claro. Yo creo que estamos hablando de cosas muy importantes que nosotras como madres pues pensamos en nuestros hijos, pero vamos a comprar al supermercado, vamos a pues lo que tenemos cerca, pero el poder que tenemos de, primero,
hacer educación ambiental nosotras para poderlo transmitir a nuestros hijos y luego el poder que tiene nuestra cartera, porque si nosotros empezamos a comprar en vez de ese tipo de, como digo yo, de frutas que llevan todos esos fitosanitarios, si nos fuéramos más a otro tipo de compra, yo creo que se podría cambiar mucho la historia, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, Lola? De enseñar Pues a los hijos, nosotras primero, y luego a que ellos sean conscientes de ese poder. fíjate qué curioso porque, bueno, pues eso, yo soy como soy y no, no me voy a cambiar a estas alturas, ¿no? Pero yo siempre he tenido claro que esto es así, ¿no? Que una parte importante de colaborar con el planeta es a través de la alimentación, ¿no? Del poder y del empoderamiento alimentario. Entonces, muy, muy joven elegí una manera de comer, una manera de alimentarme. Y cuando mis hijos nacieron, que ya son quinceañeros, pues decidí que lo prioritario eran mis hijos y que mientras pudiera, pues iba a proporcionarles la mejor alimentación que pudiera. Y no me refiero a comprar en un supermercado todo lo que ofrezca, ¿no? Sino, bueno, pues planté mi huerto, se alimentaron de huerto mientras estuvimos y de productos ecológicos en la medida en que estaban a mi alcance o que podía conseguir, ¿no? Y ahora que vivimos en un pueblo pequeño desde hace un par de años, es curioso porque aquí no vendían nada ecológico, nada. O sea, tenían alguna leche de soja de estas marcas así más comerciales, pero que realmente pues no eran o sea, no era lo que yo buscaba. Y un simple gesto que ha sido hablar con el supermercado y pedirle que por favor que buscara algún proveedor que nos suministrara productos ecológicos, buscar agricultores locales que nos proporcionaran verdura y fruta cercana y lo hemos conseguido. O sea, aquí no vendían productos ecológicos porque nadie lo demandaba, ¿no? Entonces empezamos a consumir y ahora hay bastante gente, de hecho en el propio supermercado, cuando nos hacen pedidos, ya van pidiendo cada vez más cosas que encuentras en la estantería. Entonces ya tiene la gente la opción de elegir. O sea, sabes que a veces es que donde vivo yo no venden nada de esto. Bueno, pero has hablado con alguien, no te has preocupado de que, ¿sabes? Y por ejemplo, a nivel de agricultura igual. O sea, hablando con algún agricultor de las ventajas que tiene la agricultura ecológica y de los beneficios que tiene la tierra cuando no la está saturando de productos químicos, pues han cambiado su manera de pensar, han empezado a pedir proveedores cercanos de fitosanitarios convencionales, productos ecológicos para agricultura y ya los venden, ¿no? O sea, el simple gesto de movilizarte o pedirlo. Sí. Claro que sí. Y además yo tengo claro, tengo claro dentro de lo que mi nivel no es, que va, tengo muchísimo que aprender, pero que cuanto más me gaste, entre comillas, o más cuidado tenga con mi cesta de la compra, más ahorraré en la cesta de la farmacia, por decirlo de alguna manera. Claro, es que es así. Entonces, es una inversión que me parece que ser conscientes de esto y de trasladarlo para que nuestros hijos puedan también cuidarse a sí mismos y cuidar su entorno, me parece una labor que todas las mamás que nos están escuchando, pues seguro que a lo mejor pueden poner su granito de arena a la hora de hacer la compra en algunas cositas. No sé. Exactamente. Pásame la transparencia. Sí. Fíjate, he puesto aquí una referencia de un año que se fue en 1972, es así como que muy lejano, ¿no? Porque son casi 50 años los que voy a cumplir yo y soy anterior a esta época. Pero en esta conferencia que se celebró en Estocolmo, en este año, ¿no? Fue como, o sea, como en ese momento la gente dio la patada en el suelo y dijo, se acabó, no podemos seguir así. Pasa siguiente.
Fijaros, se estableció en ese año, en el 1972, se estableció que la máxima prioridad era absolutamente la educación ambiental. O sea, no solamente que los gobiernos tomaran conciencia, ¿no? Como ahora pues alguna cumbre sobre medio ambiente, sino que también en todos los sistemas educativos del mundo se debería poner como prioridad. Entonces, por supuesto, que no se ha movido de la manera que se tendría que haber movido. Sí que hubo un boom muy interesante sobre educación ambiental en esos años, a principios de los años 80, donde no hablan de reciclar un bote, sino de cosas mucho más serias, se han quedado ahí. O sea, si buscarais bibliografía en esa época sobre educación ambiental, vais a encontrar realmente tesoros. Lo digo por los docentes que puedan estar escuchando y que incluso si tienen mucho interés por contacto, por email o algo, les podría mandar referencias de las que dispongo, que he leído y que me parece que son muy, muy interesantes. No solamente no nos lo tomamos en serio, porque evidentemente en los sistemas educativos del mundo, en muy pocos, se ha incorporado la educación ambiental. Y claro, la educación ambiental no es una rama de la ciencia. O sea, no sé si comprendes la diferencia. O sea, educación ambiental no es que sea una rama de la ciencia como la ecología o la biología o la microbiología, ¿no? La educación ambiental es un proceso permanente que tendríamos que tener en cuenta, que asumir y que tener incorporado día a día, no solo en nuestra vida, a los que somos más conscientes, sino en la escuela. Porque trabajando cualquier asignatura, me da igual cómo estén establecidas en cada país, cualquier asignatura se puede enfocar dentro de los parámetros de la educación ambiental. Es muy fácil. O sea, es muy fácil trabajar la historia y hacer un análisis de cómo se trataba el medio ambiente en esa época. Por ejemplo, cómo han influido las guerras o cómo están influyendo las guerras en la contaminación ambiental y en la destrucción del medio ambiente. Simplemente con ver un telediario y ver, yo qué sé, cómo se bombardea Yemen, ¿no? Cómo este paisaje o un ecosistema humano y ecológico a escombros, todo esto se puede analizar en el aula, ¿no? O cuando estudiamos ciencias naturales, cómo podemos enfocar cada temario, cada tema de ciencias naturales y enfocarlo en la educación ambiental o la lengua. El problema de eso es que si el libro de texto no lo incluye, claro, no pues está considerado. Nos quedamos pasando muchas cosas por encima sin conectar realmente la vida de los pequeños con su alrededor, con lo que tienen a su alrededor, con lo que les puede hacer un aprendizaje significativo y además bueno para su futuro. Y nos estamos perdiendo mucho. Nos estamos perdiendo mucho, creo yo. Exactamente. Entonces, pues bueno, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Este es un mensaje, ¿no? Para madres, padres, que cada acción diaria en nuestro hogar debería ir enfocada a la conservación y protección del medio. Simplemente gestos como no utilizar papel aluminio, intentar comprar la verdura y la fruta pues sin envasar, ¿no? Fresca. Hacer todo lo que... Mira, fíjate, por ejemplo, hacer en casa algo tan sencillo como es un bizcocho, galletas, magdalenas, pan, yogures. O sea, aparte de que reduce el gasto económico, lo que aporta, por ejemplo, a los niños pequeños cuando estás con ellos haciendo, no sé, un bizcocho familiar, ¿no? Que se consume a lo largo de la semana. La cantidad de envases pequeñitos de plástico que estamos desechando en la basura si compramos, no sé, magdalenas envueltas, fíjate, simplemente ese gesto, que aprendan la diferencia entre un tipo de consumo y otro, aparte de la ventaja económica, que bueno, también es interesante, y sobre todo la utilización de la materia prima que tú puedes elegir, porque cuando compras
un paquete de magdalenas industrial, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de ingredientes que la mayoría no sabemos ni cuáles son, Desde porque luego. están escondidos bajo un número o una letra y un número, ¿no? Pero cuando yo elaboro ese producto en casa, sé perfectamente lo que estoy echando en el cuenco a batir, ¿no? Antes de batir. Entonces, el aprendizaje también de que no es lo mismo consumir un producto hecho en casa que uno comprado, que se ha fabricado de modo industrial, que quizá lleve 6 meses en una nave, pues eso es educación ambiental. Es verdad. Sí, el problema es que nosotras, bueno, yo hablo también por mí, yo no he recibido educación ambiental en mi vida. Nunca, jamás. Ahora, de las cosas que voy pillando por internet, pues por ejemplo, no usamos azúcar blanco, sino que usamos panela, no sé, voy cogiendo pequeñas cosas, pero que realmente las voy metiendo en casa y se las intento trasladar a mis hijas, pero si somos nosotras en principio las madres las que los debemos de enseñar y nosotras no hemos sido aprendido, o sea, todos podemos aprender por nosotros mismos, pero hay que saber que hay que algo que no lo sabes. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, la educación ambiental primero, además de para los niños, primero para los padres, porque puede llegar mucho más lejos, creo que sería muy, muy, muy interesante. Por eso iniciativas como esta vuestra pues eso, de aportar un pequeño granito de arena a toda la gente que tenga una conciencia un poco despierta y quiera aprender más sobre educación o sobre crianza, ¿no? Pues este papel es importante, o sea, saber que a mi hijo, aparte de darle cariño, de tratarle con respeto, con unos límites consensuados o de, ¿sabes? No sé, de todo lo que estamos hablando en este evento que habéis organizado y que todos son temas muy importantes. Los que van a hablar, cada uno tiene su pequeña aportación o podría tener su pequeña aportación a lo que es la educación ambiental. Seguro que Entonces, pues eso, o sea, es que somos agua, ¿no? Y fíjate, es curioso que estuve en una conferencia no hace mucho donde expertos en gestión de aguas afirmaban y justificaron que todo el agua del planeta está contaminada de una u otra forma, ¿no? Entonces, algo tan triste como es oír eso, a mí me produjo como ¿no? Así como, de decir, no me lo puedo creer. Pero justificaron, absolutamente todo, las aguas subterráneas porque están contaminadas, y etcétera. Y, o sea, pensar que yo soy agua y que de lo que yo estoy prácticamente hecha no existe ya con la pureza que debería, pues a mí me dan ganas de llorar, sinceramente. Ya. Y como madre, pues como tú dices, en este evento intentamos dar herramientas para nutrir desde dentro a los niños, pues como acabas de comentar, pues con respeto, con cariño, como bien has dicho, con límites consensuados, pero también hay que nutrirlos desde dentro físicamente. O sea, un niño puede tener mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, que si no está bien alimentado, pues va a estar decaído, va a estar... Entonces, la alimentación no es solamente, en este caso, consumir lo envasado, porque es algo más. No es lo mismo, como tú dices, una magdalena de un tipo que una magdalena de otro tipo. No tiene nada que ver, no es lo mismo. Y aquí queremos, pues, como tú dices, aportar nuestro granito de arena para nutrir a los niños y nutrirnos nosotras como madres, que también es importante, porque yo estoy aprendiendo mucho con todas las entrevistas que estamos haciendo, para poder aportarlo y cambiar y aportar nuestro granito de arena. Sí. Mira, pásame la diapositiva, que te voy a contar otra cosa. Sí, guay. Bueno, no, es que va un poco en línea de lo que estabas diciendo. O sea, la mayoría de los problemas ambientales que existen hoy en día, con un mínimo de intervención en la educación tanto de adultos, por supuesto, como de niños, se resolverían. Fíjate, había una persona que me decía que la lluvia ácida era un problema ambiental muy grave, ¿no? A nivel medioambiental. Y yo le explicaba que
aparte que medioambientalmente es muy grave la lluvia ácida, o sea, en el sentido de que donde se produce devasta bosques enteros, era también la falta de solidaridad, porque la lluvia ácida, no sé si lo sabes, pero normalmente afecta a países donde no se produce. Y el país que, digamos, que crea la contaminación que luego produce esa lluvia ácida, normalmente se produce la contaminación en Estados Unidos y la lluvia afecta a países del este, tiene que pagar una tasa como de, toma, te pido perdón, ¿no? Con dinero por jorobarte tu entorno, tus bosques, tu materia prima, como es la madera, pero bueno, te pago y ya está, ¿no? Qué fuerte. Fíjate qué curioso. Entonces, yo les decía que a mí me preocupaba que no solamente valoren, o sea, estos países que producen esta contaminación, valorando, digamos que, ¿cómo se dice? Que redimen la culpa, ¿no? Sino que no ponen en valor el respeto por el resto de las personas. Porque, o sea, a mí me molesta, por ejemplo, me molesta mucho que hacer un ruido involuntariamente a ciertas horas del día porque considero que otra persona se puede ver afectada por ese ruido, ¿no? Entonces, yo me siento, a veces, pues no te queda más remedio, simplemente arrancar un coche a las 5 de la mañana en una calle donde está todo el mundo durmiendo tranquilamente, pues me siento incluso mal, pero no solo porque al arrancar el coche emito CO2, sino porque molesto a los vecinos que a lo mejor están todavía pernoctando, ¿no? Entonces, en este sentido, el problema ambiental no es solamente la contaminación que estás produciendo, sino el que te da exactamente igual lo que sufran otros seres humanos que viven en otra punta del planeta. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Perfectamente. Pues eso. Y lo que te digo, o sea, muchos problemas a nivel ambiental que hay, pues por ejemplo, de basura, o sea, simplemente de basura, ¿no? Si desde muy dentro tenemos el concepto de qué nos puede afectar a nivel salud, pues como hay cuando quieren instalar una incineradora cerca de una ciudad o cuando abren una mina a cielo abierto en lugares pues con una riqueza faunística o a nivel de flora autóctona importante. ¿Sabes? Como que es que nos da igual todo y solamente nos importa el obtener un beneficio de esta acción, ¿no? A mí eso me parece tan irrespetuoso que yo qué sé, ¿no? Que me siento mal. Y que si desde pequeño... Mira, ahora la verdad es que se van oyendo cada día más noticias de jóvenes que van teniendo ideas geniales de cómo resolver problemas ambientales. Y luego también la acción de muchos gobiernos para facilitar que se produzca un beneficio a nivel ambiental, como es el fomento de las energías renovables, tan necesario, ¿no? O sea, vivimos, por ejemplo, en España, vivimos en un planeta, en un país donde el sol, o sea, la gente viene a consumir sol a España, ¿no? Sí, sí. Y es un país que, por ejemplo, penaliza la energía relacionada con el sol, que es la fotovoltaica. Entonces, estas incoherencias yo creo que se tienen que resolver. Por eso la educación no es solamente, o la información no le debe llegar solo a los niños, sino también a los adultos y a los responsables de muchos ámbitos. Claro, y como lo que comentaba antes, si de repente, yo creo que, y lo tengo claro, la educación no la van a cambiar los gobiernos siempre que ellos les vaya bien como les va, que lo que quieren es pues tener 4 años más, seguir teniendo sus cotas de poder. Aquí me estoy metiendo a lo mejor en otro tema, pero si lo empezamos a pedir las personas individuales y muchas personas, al final ellos lo van a tener que cambiar porque no sé si me explico. Sí. Tenemos más poder del que pensamos, aunque seamos pequeñas gotitas de agua. Si nos unimos y somos conscientes realmente de hacia dónde poner nuestra mirada todos a una. Eso. A ver, Hombre, el poder del pueblo ha quedado constatado a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, pues esto es así, vamos paso a paso, se van consiguiendo si con una pequeña acción que hagas en tu propia casa
o en tu aula, ¿no? O sea, si yo consigo a lo mejor de 40 alumnos llegar a 10 y esos 10 a lo largo de su vida van consiguiendo cada uno llegar a otros 10, ¿no? Al final esto se mueve de manera pues exponencial, que es lo interesante. Y tanto que sí. ¿Qué pasa? Que hasta que no ocurre en desgracia muchas veces pues no reaccionamos. Entonces, eso es la pena, que nos reímos mucho. A mí me han llamado muchas veces, o me han dicho, tú es que eres ecologista. Y les he dicho, define ecologista. O sea, porque, ¿qué es ecologista? ¿Que militas en una asociación ecologista? ¿O que mi ética o mi vida es bastante coherente? O sea, yo he elegido de manera coherente y analizado vivir en una casa con energía solar, autosuficiente, cocinar en una cocina solar cuando hay sol, no consumir combustibles fósiles cuando lo puedo evitar. O sea, eso es una elección, pero eso no me hace, o sea, no me cataloga solo de ecologista, ¿no? Me puede catalogar de persona coherente, que intento vivir como pienso que deberíamos vivir. Claro que ¿no? sí. Pues reduciendo el consumo, no utilizando ciertos materiales que por desgracia, es imposible evitarlo todo. Eso ya os lo digo también, ¿no? Porque incluso conozco gente que vive sin plásticos y aún así, en algún momento de su vida tiene que consumir plástico, porque es inevitable. Simplemente que vayas a un supermercado y te exigen, fíjate, utilizar un guante de plástico para coger la fruta, ya te están obligando a utilizar un material con el que tú a lo mejor no consideras necesario, porque la fruta que vamos a coger tú o yo con la mano viene de una gestión en general que, madre mía, que lo menos importante es que tú o yo nos pongamos un guante de plástico para meterla en una bolsa. Pero todo eso lo desconocemos, porque yo realmente lo desconozco, yo no sé, tengo mucho que aprender. Pues por estoy escuchando, eso te digo que aprendemos constantemente, o sea, siempre estamos aprendiendo, nunca dejamos de aprender, ¿no? Pero cosas así, ¿no? Que me contaban, ¿no? Decían, joder, nosotros queremos vivir sin plástico. Dice, bueno, lo único, pues que tenemos un guante, lo llevamos siempre en el bolsillo, uno, y lo usamos hasta que se acaba rompiendo, ¿no? Pero incluso gente muy, muy, muy mentalizada que no quiere utilizar derivados del petróleo, lo tiene que hacer, porque hay circunstancias en que o por ejemplo decía, nosotros consumimos vinagres ecológicos de manzana y hasta nos cuesta encontrar un vinagre que el tapón no tenga un dosificador plástico, por ejemplo. Claro. Es que el plástico está en todos. O sea, te digo que al 100% es casi imposible. Yo pues me tengo que... Tampoco pasa nada por un poquito, yo creo que no pasa nada. El uso racional está permitido, ¿no? El irracional es el que te tiene que evitar. Exactamente. Pues si quieres, pásame la... Sí, claro. Bueno, esto es un poco así como alarmista, pero yo me gusta. Me gusta darle siempre el toque alarmista a las cosas, ¿no? Así en plan de esto se acaba. Sí. Pero es que esto es real, o sea, ya en el 72 nos avisaban, bueno, incluso antes, ¿no? El jefe Seattle, allí en Norteamérica, nos avisaba de que, bueno, pues que si acababan con la tierra, el dinero no se podría comer, ¿no? Pues es un poco siglos después recordar este mensaje porque es real. Si analizamos dentro de cada casa o cada persona con plataformas o con aplicaciones interesantes que hay, ¿no? Para calcular nuestra huella ecológica o nuestra mochila ecológica, pues vamos a ver que casi ninguno la pasamos, ¿no? Pasamos el examen, digamos. Entonces sí que no la paso, seguro. Sí que somos un poco... Pues fíjate, yo me he dado cuenta que hay momentos en que sí y momentos en que no. O sea, cuando a lo mejor es una época en que tienes que desplazarte mucho, ¿sabes? Y que necesitas utilizar más combustibles, pues a lo mejor no la pasas, pero bueno, luego hay épocas en que la llevas mejor. Sí, eso es muy interesante. El problema de esto también es la falta de tiempo. Vamos todos corriendo. Pienso que el pararte a hacer un bizcocho, el pararte a hacer pan,
el pararte a determinadas Sí, cosas. pero bueno, a lo mejor no valoramos ese tiempo y lo invertimos en ver una serie de televisión, Sí, por ejemplo, también. Ujú. que pensar que hacer un bizcocho simplemente son 5 minutos de mezclar los ingredientes y que luego el horno se encarga del resto. Sí. ¿Sabes? O sea, que a lo mejor digo, "Jo, es que un bizcocho es hora y media". Bueno, no, Bueno, en realmente casa son son 5. más, porque nos metemos todas imagínate las 4 con el bebé a hacer el bizcocho y bueno, podemos salir todas tarifas llenas de harina y de azúcar por todos lados. Luego recoger todo aquello son más de 5 minutos, te lo aseguro. Pero bueno, sí, nos lo pasamos bien, nos lo pasamos bien. Claro que Sí, sí. pues eso, que fíjate, ¿no? En la cantidad de campos en que podemos aplicar la educación ambiental. O sea, en el consumo alimentario y en el consumo de material escolar. O sea, ya tenemos un montón de opciones de utilizar, por ejemplo, pinturas o lápices o bolígrafos, que la materia prima es madera o cartón Ah, o sí, almidón de maíz en vez de plástico. pues yo eso O no lo sabía, ¿eh? Por aquí no venden, que yo sepa no venden. Pues yo, bueno, pues eso, desde hace 30 años tengo bolis que están hechos con cartón y con almidón de maíz. Incluso Fíjate. hay algún juego infantil que está fabricado con esta materia prima, ¿no? Con almidón de Fíjate. maíz, incluso que si se lo comen no pasa nada, Ajá. ¿sabes? Colorantes naturales, alimentarios. Luego, a la hora de vestir. Ahora había conocido una empresa que es una pareja joven que está intentando recuperar una raza de oveja autóctona, ancestral, que existía en España en la época, creo que era de Carlos V, de donde salía toda la materia prima de la ropa, ¿no? Del Sí. vestuario de la gente. Claro, todo eso ha ido cambiando a los productos sintéticos y ellos están intentando recuperar las cabezas de rebaño porque la gente se está dando cuenta que es mucho más beneficioso vestir con tejidos naturales como la lana, el lino, etcétera, que con productos sintéticos. ¿Cómo afectan a nuestra salud? Claro. Pues simplemente con el gesto de comprar un tipo de ropa u otro, ya estamos aportando también al medio ambiente, por supuesto. No solo lo que hablábamos, no solo a la naturaleza en sí, sino a la economía. Si yo consumo un producto natural que se fabrica cerca, ¿no? En lo más próximo a mi lugar de residencia, estoy aportando al medio ambiente. Que Claro. lo que va a hacer consumir, por ejemplo, productos locales, da igual, sea alimento, sea mobiliario de cartón o madera, sea ropa de tejidos naturales, pues estoy fomentando además el empleo y la industria local. Claro, si compras en Zara, pues estás haciendo todo. Que yo compro, ojo, que yo compro en Zara, yo compro en Zara, pero escuchándote se me Te vas quita a la dejar. gana, te lo juro. Y lo que no tengas cerca, porque hay veces que me dicen, "Jon, es que aquí cerca no hay, yo que sé, Sí, alguien que haga esparto, ¿no? Por ejemplo, recipientes de esparto que son muy interesantes. Bueno, pues igual puedes hacer un curso y fabricártelos tú, o igual puedes emprender y montar un negocio relacionado con el esparto. Mi, Antiguamente estaba perseguido mi precisamente abuelo, porque era un medio de vida interesante. sí, mi abuelo se dedicaba al esparto y tuvo 9 hijos. O sea que, pero claro, todo eso ya pasó a la historia. Pero sí, sí. Sí, sí. Y todos vivían del esparto. Es que los niveles que nos ponemos ahora como que Sí, va o sea, son imposible. demasiado elevados, ¿no? Pero también es cuestión de simplificar un poco nuestra vida y al Sí. final disfrutar más. Eso también es educación ambiental, ¿no? Es educación, valorar y valorar lo realmente importante sin tanta parafernalia como, bueno, cuando los niños se ven, ponen la televisión y hay mil anuncios, que hay mil necesidades y realmente cuando te paras a pensar qué es lo realmente necesario y qué es lo que te aporta a tu vida, como que la historia cambia bastante. Claro. Pues bueno, yo quiero así, me gustaría, ¿no? Así hacer como una aportación final así a este coloquio. Sí, Que la educación ambiental al final pasa por ser conscientes, ¿no? O sea, por tomar las riendas de tu conciencia
y decir, venga, he llegado hasta aquí, no pasa nada, pero a partir de ahora pues quiero cambiar, ¿no? En ese cambio pues lo primero es adquirir conocimientos, porque como decías tú, que a veces no hacemos algo porque lo desconocemos. Claro. Entonces yo creo que tenemos tal facilidad hoy en día para aprender, para descubrir, para encontrar, para informarnos, que no hay excusa. O sea, podemos entrar no solo en páginas ecologistas, como te decía, que sí, que aportan una información que no tiene, vamos, tiene un valor increíble, pero también podemos remontarnos un poco a la historia, ¿no? Y esto que os digo de la época, pues eso, de la década de los 80, donde la educación ambiental se trabajó muy bien, donde hubo unas aportaciones muy importantes que se pueden recuperar ahora y aplicar tanto en el aula como en casa, pero sobre todo en el aula, porque tenemos los que nos dedicamos a la educación o la formación, como en mi caso, pues tenemos la posibilidad de en un solo gesto llegar a 40, 50, 100 personas. Claro. Eso siempre habrá un porcentaje al que le haya servido, ¿no? y que pueda aportar. Entonces, una vez que tenemos esos conocimientos, empezaríamos a desarrollar pues un estilo de vida coherente. O sea, dentro de tus posibilidades y de tu necesidad, ¿no? Como persona, comunidad familiar, como aula, como pueblo, pues eso, decir, bueno, lo coherente es esto, entonces voy a ir a por ello. Y a través de donde también podemos aprender mucho es a través de la observación. Si observamos nuestro entorno, podemos hacer un análisis de las consecuencias que está teniendo la mala gestión del medio ambiente. O sea, si yo, no sé, bajo al parque, a un parque que hay cerca de casa y está todo lleno de bolsas de plástico, colillas y tal, ya simplemente observando eso estoy analizando una consecuencia de una actitud negativa hacia el entorno. Eso es algo muy sencillo, ¿no? Podemos luego volvernos a observación a otros niveles mucho más importantes, como puede ser, por ejemplo, eso, la devastación de una guerra que igual se produce entre países donde luego se dan la mano, ¿no? Y dices, vamos a ver, ¿era necesario esta masacre, ¿no? Humana y ambiental? Como que luego no pasa nada, ¿no? Bueno, ya ahora somos amigos y hemos firmado unos acuerdos y tal, ¿no? Pero bueno, primero nos cargamos todo y luego ya veremos a ver qué pasa. Y ahí, en ese sentido, hay cosas que son irrecuperables. Entonces, bueno, pues hacernos preguntas y buscar respuestas a estas cosas, ¿no? A estos sucesos que nos rodean y veremos que en todo hay una parte, digamos, que sacar que tenga que ver con el tema del que os he venido a hablar hoy, que es la educación ambiental. Y sobre todo tener en cuenta que el aprendizaje activo es muy importante, tanto para nuestros hijos como para nuestros alumnos, como para las personas que nos rodean. Podemos aportar a todos. Como veis aquí en la imagen que os he puesto al final, ¿no? De manos a la obra, pues bueno, ahí la obra no entendida como construcción, sino como obra pues por nuestro planeta, ¿no? En este caso están ahí dos chicas haciendo unos semilleros, estaban aprendiendo a hacer unos semilleros para, bueno, llevar a cabo un tipo de agricultura muy interesante que se lleva a cabo en una parte del planeta y con unos resultados óptimos. Y bueno, la he puesto así porque para mí lo más importante es la tierra. Si la tierra no está viva y no tiene calidad y tal, pues al final perdemos todos, ¿no? Y bueno, pues eso era un poco lo que quería contaros hoy. Pues súper interesante. Yo creo que has tocado también la fibra y nos plantearemos las compras de otra manera. Mira que yo, pues no sé, leo y estoy un poco, no sé, me gusta estar informada de cosillas, pero estamos como metidos en el río, que es lo que hemos hecho siempre, lo que vemos que hace todo el mundo, y salirte de ese río para mirar como un poco desde arriba cuesta y más si no eres consciente. Así que esta charla creo que nos ha hecho un poquito más conscientes a todos
de lo que le queremos dar a nuestros hijos, lo que necesitamos nosotros, lo que necesitamos ya no solo nosotras, nuestros hijos, sino también nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, que Claro. también va para ellos. Y muchísimas gracias. Cuéntanos dónde te pueden encontrar para que la gente que está interesada te pueda contactar contigo para que les enseñes, pues esto es la puntita del iceberg de todo lo que hay abajo, cómo podemos llevar a la práctica esa conciencia y esa educación medioambiental. Cuéntanos dónde te pueden Pues, encontrar y qué ofreces, cuéntanos cosillas. mi proyecto personal, que se llama El Círculo de Lola, Uh-huh. ofrece ahora mismo artículos relacionados con la educación, la formación. Estamos terminando unos monográficos también que van enfocados a la enseñanza, que se pueden aplicar tanto en casa como en aula. Todos llevan la pincelada de la protección del medio ambiente en uno u otro sentido. Y bueno, que espero que os gusten. Y también a través de nuestro correo electrónico pues tenéis la posibilidad de hacernos consultas un poco más personales y bueno, como también una de nuestras páginas amigas con las que colaboramos y a las que tenemos mucho cariño sois vosotras, sois Renovatio, Gracias, pues gracias. claro, intentamos rodearnos de buena gente también, que entre Pues todos, sí, claro, la verdad absoluta no la tiene nadie, entonces yo creo que si claro, cada uno aportamos un poquito, pues al final se consigue algo más cercano a la coherencia y a la realidad, ¿no? desde luego que sí. Pues eso, que no sé, estamos aquí, somos un equipo muy majo Uh-huh. y Doy fe, todos doy fe. dispuestos a resolver cuestiones, ¿no? Y pues eso, que esto es un proceso permanente, que nunca se Sí, acaba, o sea, no empezamos hoy una clase de educación ambiental y la acabamos mañana, sino que es de por vida y de por claro. siglos y siglos. Entonces, bueno, pues Uh-huh. cuanto más aportemos, mejor. Perfecto. Pues ha sido un placer. Yo lo he comentado algunas veces que me encanta mi trabajo porque puedo contactar y conectar con personas como tú en este caso, que aportáis un montón, que sois muy sabias, porque es verdad, sabéis, sabéis mucho y muchísimas gracias por aportarlo en este evento. Me ha encantado escucharte. Y esperemos que a las mamás que están por aquí escuchando, pues también les haya tocado un poquito la fibra y les haya aportado. Pues muchas Encantada gracias. y Igualmente. un Un abrazo muy beso. grande, Lola. Adiós. Adiós.